Vamos ahora a compartir la palabra en esta mañana. Y la palabra de este día tiene como título, el mensaje de hoy tiene como título, una mente renovada. Una mente renovada. Y justo recién en la palabra de las ofrendas algo hablaba de eso, ¿no? De la mente. Nuestro hermano Alfredo hablaba acerca de la forma de pensar. Y hoy escuchamos mucho por todos lados la palabra renovarse, ¿no? Bueno, hace falta que me renueve. Necesito un renuevo. Renovate, y eso está muy de moda utilizarlo. De hecho, el mundo que vivimos, la sociedad actual, con cambios tan rápidos, ¿no?, que vamos viviendo en todas las áreas, nos lleva a un renuevo continuo. Las profesiones tienen que renovarse, porque si no, cualquiera de los que somos profesionales, si no nos renovamos, nos quedamos desactualizados, ¿no? Entonces tenemos que renovarnos. Los oficios tienen que irse renovando, porque las herramientas, las tecnologías se renuevan. Entonces los oficios, quien practica un oficio tiene que hacerlo. La forma de comerciar, la forma de negociar, la forma de aprender, de enseñar, también se va renovando continuamente. Y hoy todas las áreas necesitan una renovación. Lo hablamos, lo debatimos, creo que se está en un tiempo aún de discusión de cómo se deben seguir renovando las distintas áreas de la sociedad, la educación, la política, pero también la gente, ¿no? En el interior dice, bueno, en su interior dice, necesito un renuevo. Y a veces pensamos, bueno, ¿cómo me gustaría irme un fin de semana afuera, tomarme un descanso, hacer algo, un break? Necesito renovarme. Y está bien, es parte de lo que necesitamos, pero es parte, pero no es el todo. La Biblia nos enseña, y es de lo que hoy quiero hablarte, de un renuevo mucho más profundo que los cristianos tenemos que tener. La Biblia nos muestra y nos enseña y nos revela que nosotros somos en Cristo nuevas criaturas, nuevas personas, somos una nueva creación. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando le hemos dicho al Señor, Señor, perdóname mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y Sanador y Salvador, entonces nosotros estamos tomando una decisión de un cambio de vida, de una forma diferente de vivir, donde ahora el Señor va a guiarnos, va a enseñarnos, va a transformarnos. Nosotros tenemos el desafío, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, de ser renovados completamente desde lo profundo de nuestro interior por el poder de Dios. El renuevo que Dios nos plantea, nos propone y nos promete además que hará si lo dejamos hacer, es un renuevo profundo, interno, desde adentro hacia afuera. ¿Cuántos me siguen? Desde lo profundo de nuestro interior. No es, como después vamos a ver, el maquillaje que a veces el mundo nos propone, ¿no? Externo, sino un renuevo que va desde lo más profundo de nuestro interior para que luego podamos manifestar externamente el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, escribe el apóstol Pablo y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Sigan bien y no se distraigan esta escritura. Traten de leerlo en la pantalla si lo llegan a leer, acá o en la de atrás, y si no, escúchenla. Pero miren, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Seguro que algunos ya se está preguntando, ¿cómo entrego mi cuerpo a Dios? Bueno, escuchen, ya les vamos a analizarlo después. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Amén. Ahora, para poder entender profundamente este pasaje y después poder aplicarlo a nuestra vida hoy, necesitamos, como hacemos siempre, contextualizarlo. Amén. Es decir, entender el contexto en el cual fue escrito, para quién fue escrito, por quién fue escrito, y entender lo que pasaba en ese tiempo. Porque los principios de la palabra son eternos, ¿sí? Y los podemos aplicar a nuestra vida hoy. Pero entender el contexto nos ayuda a poder comprender más profundamente el principio espiritual y no pasarlo por alto o tal vez entenderlo parcialmente. ¿Me siguen? Para poder entender esto, tenemos que hablar un poquito de lo que era el sistema de sacrificios en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma. ¿Por qué? Porque ustedes piensen y síganme en esto. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Dios envió a su Hijo, cuando Jesús siendo Dios hizo hombre, nació y anduvo en esta tierra y luego fue crucificado y luego resucitó, era el tiempo del Imperio Romano, ¿sí? Así que toda el área de Palestina, Jerusalén, estaba bajo el gobierno del Imperio Romano, pero los romanos dejaban, ¿sí?, a las distintas naciones o distintos pueblos que conquistaban mantener ciertas costumbres, especialmente con el pueblo judío. Entonces el pueblo judío podía seguir teniendo durante el tiempo del Imperio Romano, aunque con controles y no en pocas ocasiones conflictos o situaciones, porque los romanos no querían perder nada del poder y cualquier situación que les pudiera significar una amenaza a su poder y a su gobierno lo veían como una turba, como un problema, y entonces ahí reprimían, pero tenían los judíos la posibilidad de seguir sosteniendo su sistema de adoración a Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús, en el templo de Jerusalén, se ofrecían sacrificios. El sacrificio era el elemento esencial del culto de los judíos. Escuchen esto. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Les gusta aprender? O que aprendamos juntos, ¿no? Repasemos. El sacrificio era el elemento fundamental del culto judío. Consistía en inmolar una víctima, ¿sí?, que a veces, o la mayor parte, era consumida por el fuego. También había otras ofrendas o sacrificios como oblaciones de harina, vino o aceite, pero el sacrificio fundamental, porque esas eran ofrendas sacrificiales, pero el sacrificio fundamental era llevar un animalito, sacrificarlo, ¿sí?, y los sacerdotes eran quienes lo hacían. El sacrificio era un homenaje tributado a Dios. El sacrificio tenía como propósito darle gloria a Dios y reconocer su soberanía. Es decir, cuando se ofrecía un sacrificio se le estaba dando alabanza, gloria a Dios, pero también el sacrificio era, el otro propósito, un medio para pedir perdón, expiación por los pecados individuales y del pueblo. Así era, ¿sí?, como el pueblo en ese tiempo se relacionaba con Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Había sacerdotes, había personas que adoraban a Dios. El judío era en general eran personas piadosas, buscaban la piedad, querían estar relacionados con Dios, querían pedir perdón por sus pecados, querían agradar a Dios. Y lo hacían de acuerdo a estos sacrificios que venían desde los tiempos antiguos, luego de la ley de Moisés y luego con un montón de cosas que se le fueron agregando a lo largo de la historia, pero que no voy a hacerlo muy largo hoy, sino que quiero que entendamos esto porque nos va a dar más profundo conocimiento de lo que Pablo está diciendo y cómo aplicarlo a nosotros hoy. Ahora, esos sacrificios en los tiempos de Jesús, si vos y yo hubiéramos vivido allí, en esa zona, en el área de Palestina, y hubiéramos estado viendo, nosotros hubiéramos estado en Jerusalén, hubiéramos visto un montón de movimiento de gente alrededor del templo, los sacerdotes, las personas, ¿no es cierto? Todo lo que se hacía para ofrecer esos sacrificios. No eran pocos, eran muchos y variados. Voy a mencionar por lo menos 3 sacrificios que se ofrecían en ese tiempo. Miren, escuchen. Había un sacrificio público
que ofrecían los sacerdotes en el templo de mañana y de tarde. Es decir, que vos a la mañana pasabas por el templo, estaban ofreciendo sacrificios públicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Los sacerdotes ofreciendo sacrificios. A la tarde había ofrecimiento de sacrificios, ¿sí? Eso se pedía para todo el pueblo. Era una forma de interceder, de adorar a Dios y de interceder pidiendo perdón por todo el pueblo, los pecados del pueblo. También había sacrificios ofrecidos por el emperador y el imperio. Miren qué era esto. El propio tesoro romano, el propio gobierno también financiaba y daba el dinero para que se compraran animalitos y se sacrificaran por el emperador y por el imperio. Una forma para el imperio romano también de política. ¿Me siguen hasta ahí? De políticamente correcto con los judíos cuando les convenía. Pero también había sacrificios. Así que esto es por el gobernador, por el imperio, se ofrecían sacrificios. Y tercero, había sacrificios, y estos eran los más numerosos, sacrificios personales, privados, ¿sí? Que eran por cada persona o familia que se pedían. Entonces podían ser puestos a veces por las autoridades religiosas como penitencia por algún pecado, por alguna falta. Vaya y ofrezca sacrificio y pídale perdón a Dios, ¿sí? O por la misma voluntad de la gente para pedir perdón o para pedir algo a Dios por su vida o por su familia. Y eran tan numerosos que por día cientos de sacerdotes se encargaban de estos sacrificios. Cientos de sacerdotes ofreciendo sacrificios día tras día allí en Jerusalén. Para que se den una idea y pensemos, el personal del templo en Jerusalén en ese tiempo era aproximadamente de 20.000 personas. Así que miren qué tremendo, ¿no? Imagínense una mega empresa, 20.000 empleados, una multinacional, ¿no? 20.000 empleados en el templo promedio había en los tiempos de Jesús. Cuando se sacrificaba un animal, de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal. ¿Me siguen hasta ahí o no? Daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero había algo mucho más importante que Dios ya le había hablado al pueblo. No solamente en el tiempo de Jesús, antes. Que lo más importante era la obediencia de corazón a Dios. Que lo más importante no era lo externo, sino lo interno. ¿Me siguen? Sin embargo, el sistema de sacrificios, en el deseo y el afán del mismo pueblo judío de pedir perdón a Dios y de seguirlo a Dios, se terminó comiendo lo externo a lo interno. Y era tanto lo externo que ya nadie estaba mirando realmente lo que le pasaba adentro o cómo tenía que cambiar desde el corazón, sino ofrecer más y más y hacer y hacer y hacer y darle y darle. Y entonces el Señor tenía que hablarle a ellos. Ahora vos decís, bueno, pero eso era para el pueblo judío. ¿Qué tiene que ver con los cristianos y por qué Pablo le escribe a los romanos? Porque los primeros cristianos eran judíos, convertidos a Cristo. ¿Cuántos me entienden? Los primeros cristianos seguían yendo al templo. ¿Se acuerdan cuando yo compartí hace un par de reuniones la palabra de Pedro con Juan en Hechos capítulo 3 cuando levantan al hombre cojo? ¿Se acuerdan? Sanan. ¿Y dónde iban? ¿A orar a dónde? Al templo. Porque los primeros cristianos seguían yendo al templo en Jerusalén, seguían participando de oraciones, pero dejaron de ofrecer sacrificios. Porque comprendieron esto. Y Pablo le escribe a los romanos para que ellos, que tenían todavía una mentalidad judía en toda la tradición y las prácticas, entiendan lo importante de lo que Cristo nos plantea hoy. Una nueva forma de ver, un sacrificio que el Señor plantea. Y le dice Pablo a los romanos que no es como el sistema de sacrificio del pueblo judío, sino es algo totalmente renovado, porque ustedes mismos deben ofrecerse a Dios. Y ahora vamos a ver cómo y para qué. Amén.
Pero para poder verlo, vamos a ver cómo ya Dios desde antes le venía hablando al pueblo, nos habla a nosotros. En el Salmo 40, versículos 6 al 8 dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy. Como está escrito de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Amén. Ya el salmista estaba dándose cuenta y dice: ahora comprendo, ahora me doy cuenta que no es lo externo lo que interesa, sino lo que está en mi interior. Que lo que vos, Señor, tenés para mí se escriba en mi corazón. Amén. Entonces Pablo les escribe a los romanos y les dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Ven? Dios le está diciendo: no es allá en esos miles y miles de animalitos que se sacrifican por día donde yo estoy obrando. No quiero más muerte, porque ya Cristo murió por nosotros. No quiero más sacrificios muertos, quiero sacrificios vivos y santos. Amén. No quiero más cuerpos muertos partidos en el altar, porque ya Cristo entregó el suyo por vos y por mí en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio único, perfecto y agradable que le agradó al Padre, y que abrió los cielos y trajo un tiempo nuevo. La muerte fue vencida, el infierno fue vencido, la vida prevaleció, para que vos y yo tengamos vida en abundancia por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Rey. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Entonces, qué bueno poder comprenderlo más profundamente. Entonces, ¿ven lo que está diciendo Pablo? Ya no miren al templo allá en Jerusalén, donde están los sacrificios. Ahora miren acá. Vos, yo, somos sacrificios vivos para Dios cada día. Necesitamos entregar todo nuestro ser a Él. Eso es lo que a Él le agrada. Y dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. No desde afuera, desde adentro. Amén. En esta misma frase, esa verdadera forma de adorarlo, en la Reina Valera, para los que son más tradicionales evangélicos y les gusta los que son reina valeristas, le digo, ¿hay reina valeristas de acá? Dice: ¿qué es vuestro verdadero culto? Se puede traducir como: es la adoración espiritual de ustedes, o ese es el servicio que Dios espera de ustedes. El servicio que Dios espera, no los servicios que se hacían en el templo en Jerusalén, miles y miles y miles, sino nuestra vida entera entregada a Él. Y sobre eso quiero entonces compartir 3 puntos. Lo primero que nos habla acá es entrega. Si no hay entrega, no hay sacrificio. Para que en el templo en Jerusalén se ofrecieran los sacrificios, alguien tenía que traer algo, ¿sí? Alguien tenía que traer algo. Alguien tenía que traer ese animalito. Alguien lo tenía que ofrecer. Si no había entrega, no había sacrificio. Y si no había sacrificio, no había adoración. El principio espiritual es el mismo, pero el pacto es nuevo. Amén. Entonces ahora dice: ¿qué estás trayendo a Dios?
¿Qué traigo a Dios yo cada día? ¿Qué le entrego a Dios cada día? ¿Le estoy entregando verdaderamente mi vida? Presenten, dice en Reina Valera, les ruego que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Traer, presentar, el término en griego es el mismo. Es traer algo o alguien a la presencia de otro. Es ofrecer, es dar, es dedicar. Es poner algo en las manos de alguien. Cuando venía el animalito venía y era colocado en las manos del sacerdote para que lo sacrifique, ¿sí? Una vez que era entregado, la persona que lo ofrendaba no podía volver a tocarlo, no podía volver a hacer nada. Estaba dedicado, entregado para ofrendarlo a Dios. Estaba comprometido bajo ese pacto. Entonces la pregunta es, vos y yo, ¿estamos realmente comprometidos con Dios? ¿Está nuestra vida realmente entregada a Dios o no? Porque ese es el verdadero sacrificio que Dios quiere. Una vida entregada a Él. No perfecta, entregada. ¿Cuánto me entienden? Porque cuando nos entregamos a Él, Él nos va transformando. Él nos va sanando, Él nos va libertando. Pero tiene que estar entregada a Él. Tiene que estar puesta en las manos ahora de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Amén. Yo me entrego en sus manos. Cuando se ponía la ofrenda, el animal, en las manos del sacerdote, se le daba el total control del sacrificio. El sacerdote lo mataba, lo cortaba. Para que se manifieste el poder de la vida de Dios sobre el pueblo, tenía que haber muerte. Y quiero decirte algo. Si nos vamos realmente a entregar a Dios, tenemos que estar dispuestos a morir. Porque va a haber cosas en tu vida y en mi vida que tienen que morir, hermano, hermana. Porque si no hay muerte, no hay adoración, no hay sacrificio. Y no hay poder de resurrección y de vida. Y necesitamos aprender a morir a las cosas que no nos sirven. Porque hay cosas que nos sirven y tienen que morir en nuestra vida, tienen que ser sacadas. Hay cosas que no le agradan a Dios y tienen que salir de nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque si hay cosas que no le agradan a Dios, no nos convienen a nosotros. Lo que no le agrada a Dios no te conviene y no me conviene. Amén. Por eso no le agrada a Dios. Porque a Dios no le agradan las cosas que saben que nos van a hacer mal. Como un padre que ama a los hijos, ¿no? Y uno cuando ama a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Cuando sabemos que hay algo que le hace mal, no queremos, no nos agrada, no nos gusta que hagan eso. Porque sabemos que eso le va a hacer mal. Las cosas que a Dios no le agradan son las cosas que a nosotros nos traen muerte espiritual, nos traen confusión, nos traen pecado, nos nublan el entendimiento. Como hoy decía la palabra de Alfredo, no nos dejan ver la realidad del reino de Dios. Nos turban, nos hacen tropezar, nos apartan de la voluntad divina. Entonces esas cosas tienen que salir, tienen que morir, porque yo me entrego por completo en las manos de aquel sumo sacerdote que dio su vida por mí. Amén. Necesitamos entregarnos. Y necesitamos entregarle a Dios las cosas que tenemos que realmente entregarlas, para que Él pueda hacer los cambios que Él quiere hacer. Lo segundo que quiero compartirte es lo que dice el versículo 2. En esta traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. En Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. Y voy a trabajar con las dos traducciones, porque también en lo mismo del griego por eso a veces ustedes van a encontrar que hay varias, las Biblias tienen distintas traducciones,
porque hay palabras a veces en el hebreo o en el griego que pueden traducirse en nuestro idioma de distintas formas o pueden tener varias líneas de interpretación o están queriendo decir distintas, la misma cosa pero de diferente enfoque. Entonces es importante a veces comparar como vamos a hacer ahora. ¿Qué está diciendo la palabra? Si te vas a entregar realmente al Señor como un sacrificio vivo, que es lo que Él quiere, entonces voy a ir primero a la que dice, a la traducción en Reina Valera: no os conforméis a este siglo. Está una de las formas de interpretar esta palabra, esta frase en el griego es: no te acomodes a un modelo o diseño, a una moda exterior o a una apariencia. Así es lo que está queriendo decir. Porque para poder comprender esta palabra teníamos que comprender el contexto. Pablo está diciendo: no te amoldes a lo externo, no te amoldes a lo que este mundo te propone, porque eso es como aquel que sigue a la moda, ¿viste? Y entonces hoy porque se usa el color rojo me compro el color rojo, mañana porque se usa el verde. No estoy diciendo que está mal, vamos a venir vestidos acá como lo que hicimos la fiesta retro con los jóvenes y nos vestimos como los 70, los 80 y nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, mirá cómo vino vestido, claro, porque las modas cambian, pero lo que no está hablando de eso, está hablando de las conductas que este mundo nos propone, que solamente hacen que vivamos mirando lo que está afuera y no dejemos que Dios transforme nuestro interior. Y que lo peor es que además nos termina acomodando a algo y nos termina dando conformismo. Y eso es una de las cosas más tremendas que le pasa al pueblo cristiano, el conformismo. Acomodarnos a estar siempre igual y no luchar por las cosas nuevas que Dios tiene. Cuando vos dejás de mirar lo interno, cuando vos dejás de mirar lo profundo de tu corazón para que Dios lo cambie, te empezás a moldar a lo que este mundo te ofrece y te dejás llevar por la corriente de este mundo y terminás conformándote a ciertas cosas que a Dios no le agradan o no quieren, pero vos decís, bueno, esto no va a cambiar más, esto no va a ser de otra manera, yo soy así y bueno, ya nadie me cambia. A mí me toca muchas veces ministrar a personas que están resignadas. Cuando vine a una entrevista pastoral me dice, pastor, ya está, yo ya no sé si voy a cambiar esto, no sé si va a cambiar en mi vida. Me acomodé, me conformé. Ya soy así, estoy torcido, no cambio más. No. Si yo realmente me entrego a Dios por completo, no hay nada que Dios no pueda cambiar. Amén. No hay mente que Dios no pueda transformar, no hay corazón que Dios no pueda sanar. Todo es posible para el que cree. Amén. En NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y escuchen esto, está bien también traducido ahí. Porque cuando vos estás queriendo seguir a la moda, a lo externo, al sistema, entonces estás como un imitador. Un imitador. Y esas costumbres, quiero decirte algo, porque esta es una palabra para los cristianos. Pablo se la escribe a gente cristiana, es para los que creemos, amén. Y el Señor dice, esas costumbres ya no son las tuyas. No las practiques más, porque no son más tuyas. Si vos y yo que tenemos a Cristo seguimos practicando las costumbres de este mundo, ahora nos volvemos un imitador de ellas. Somos imitadores de algo que ya no nos pertenece. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? El antiguo Néstor sin Cristo era la versión original del pecador. Ahora, en Cristo yo soy una nueva criatura. Si yo me vuelvo al mundo, soy un mero imitador de aquello que ya Dios me sacó. A mí me gustan los imitadores. De hecho, hemos ido varias veces como familia a ver shows de imitadores. Me encantan. Me encanta la gente que tiene el don de imitar. ¿Vieron? Y de repente imita una voz, imita un gesto.
Y cuando vos vas a ver un show de un imitador o imitadora, vos vas a ver que tiene hasta el maquillaje puesto, todo, ¿no? Y entonces uno lo mira, pero el imitador tiene ciertos trucos como los magos. ¿Lo vieron los que hacen magia, ¿no? Que cortan a la mujer en la mitad y vos decís, uy, la cortó, no. Son dos piernitas ¿no? que se están moviendo ahí de robot y dice, uy, la cortó. La mujer está guardada en la otra parte. Bueno, lo mismo pasa con los imitadores. Por ejemplo, si vos vas a ver un show de un imitador, vas a darte cuenta que no dura mucho el personaje que actúa, juegan con la luz rápidamente para que tu mente pueda seguir el juego, ¿no es cierto? Y no le veas como el truco al mago, ¿viste? Que sacó así y se le vio el ala de la paloma que le sale por el costado de la, ¿no? De la galera. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos damos cuenta que no es la versión original, es un imitador. Entonces tiene que durar el show lo más que se pueda para seguir el juego de la sorpresa y no perder la diversión. ¿Me siguen? Porque así es un imitador. Y cuando vos y yo recibimos a Cristo, el pecador, la pecadora, que no tenía conciencia del pecado, que hacía cualquier cosa y no le importaba nada, pero que cada día iba más a la muerte, porque la paga del pecado es muerte y el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Esa versión quedó atrás. Cristo ya te hizo una nueva persona. Amén. Así que si vos y yo volvemos a copiar las cosas del mundo, lo que estamos haciendo es ser meros imitadores. Por eso no hay peor cosa que un cristiano que peca y peca mal. Se manda cualquiera. ¿Cuántos escucharon eso? Se mandó cualquiera. Porque ya no estás ahí, no perteneces ahí. Y es más, los otros se dan cuenta que no sos de ahí. ¿Cuántos me han entendido? Porque no perteneces a ese lugar. No los imitemos. No imitemos de aquello de lo que ya Dios nos sacó. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El día que recibiste a Cristo y empezaste a caminar con Él, y yo también, ¿sabés qué hizo el Señor? Te libró de la cárcel de las tinieblas, te sacó del dominio de Satanás, preparó un gran camión de mudanza y ahí metió todo. Entraste, te fuiste y no tenés que volver más, porque te trasladó, te sacó de ese lugar. Vos y yo hoy vivimos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es nuestro lugar de residencia. Amén. Amén. Por eso, amados y amadas, al imitador tarde o temprano se le nota que lleva una máscara o un maquillaje. No llevemos maquillaje en este mundo. A veces tenemos esa tendencia como cristianos. O nos ponemos la máscara. Y a veces tenemos una máscara en la iglesia y otra máscara afuera. Y en definitiva, ¿quién soy? Saquémonos las máscaras. Seamos como somos. Porque eso trae confusión de identidad. Y eso nos lastima, nos hiere, nos pone mal. No nos deja pensar bien, no nos deja actuar bien. Yo tengo que ser quien soy acá y en mi trabajo, en el colegio, donde sea. Tengo que mostrar quién soy. Y algunos se burlará y otros no me importa. Yo tengo a Cristo en mi vida. Él es el que va delante mío, ¿amén? Y en la iglesia tengo que mostrarme tal cual soy. No perfecto, como soy. Sabiendo que Dios me está cambiando cada día, ¿amén? Y tercero y último, entonces dice, entréguense. No se conformen a este mundo, no imiten lo que está ahí. Entreguen su vida por completo como sacrificio vivo y agradable a Dios. Y tercero y último dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la forma de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Entonces ahí es con lo que voy a cerrar esta reflexión, este mensaje en este día es, tenemos que dejar que Dios nos transforme. Y la pregunta es,
¿Estás dispuesto, dispuesta a que Dios te transforme? ¿Vas a dejarlo a Dios que te transforme? Porque si yo no dejo que Dios me transforme, un poco relacionando con la palabra del domingo pasado, el problema no es el entorno, sino el problema era el manantial del agua, la que estaba mal. ¿Se acuerdan la historia de los que vinieron? No había agua buena en el pueblo, le dijeron a Eliseo, y no había fruto, no había nada. Ahora la ciudad estaba hermosa, el entorno era hermoso, pero el agua que brotaba del manantial no servía. No era lo externo, era lo interno lo que tenía que cambiar. Era lo profundo, lo que sale de las napas, lo que sale del interior del agua, tenía que ser sana. Entonces es lo mismo. Pero yo tengo que dejar que Dios me transforme. Yo veo mucha gente frustrada hoy en el cristianismo, enojada con Dios, enojada con la iglesia, enojada con el hermano, enojada consigo mismo, enojada con el mundo entero, porque las cosas no les salen, porque lo que quieren es que se transforme lo de alrededor, pero no están dispuestas a transformar desde acá o de acá. Dice, tenés que dejar que Dios te transforme la manera de pensar. Y hay una manera de pensar en el mundo y hay una manera de pensar en el reino. Antes estábamos en el mundo, ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Hay un sistema del mundo y hay un sistema del reino. Entonces Dios le está diciendo a través de Pablo a los romanos, el sistema ese no funciona más. Hay un nuevo sistema. Ofrézcanse, entréguense a Dios. No vuelvan atrás, no se vuelvan imitadores de aquellos que Dios ya los sacó. Y ahora dejen que Dios les transforme la mente, la forma de pensar. Entonces, para que lo entiendas y lo entienda yo, hay una forma de llevar el matrimonio en el mundo, hay una forma de llevar el matrimonio en el reino de Dios, de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos me siguen? Hay una forma de criar los hijos que tiene este mundo y hay una forma de criar los hijos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al reino. Hay una forma de administrar mis finanzas de acuerdo a los principios de este mundo y hay una forma de administrar las finanzas de acuerdo al reino de Dios. Hay una forma de llevar una empresa, si soy un empresario, un comerciante o un profesional, de acuerdo al mundo. Hay una forma de llevar una empresa, una profesión, un oficio, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una forma de manejar el tiempo de acuerdo al mundo, hay una forma de administrar el tiempo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y así lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida, porque la palabra de Dios tiene respuesta y principios para todas las áreas de nuestra vida. Ahora, la forma del mundo ya la conocemos. Está caduca y no funciona para que se activen las bendiciones de Dios. La forma del reino se tiene que aprender. ¿Cómo? Entregándome a Cristo, renunciando a lo que no le sirve, no le agrada a Dios y no me sirve a mí, y dejando que el Espíritu Santo me enseñe cómo hacerlo en la nueva manera de pensar que Dios quiere darme. ¿Cuántos dicen amén? Soy realmente una nueva persona cuando mi manera de pensar cambia. Ahí soy una nueva persona. Mientras siga pensando igual, voy a seguir siendo la misma persona que antes con maquillaje. Pero en algún momento se cae el maquillaje. Soy realmente una nueva persona cuando mi manera de pensar cambia. Y mi manera de pensar y la tuya cambian cuando le dejo a Dios transformar mi mente. Señor, transforma mi mente. Y pero este patrón de conducta lo vengo repitiendo y bueno, no sé, tengo que cambiarlo. Y pero en mi familia siempre se hizo así. A veces hacemos cosas, no sabemos ni siquiera por qué se hicieron así, pero las seguimos haciendo de la misma manera, ¿o no? Hay que aprender a cambiarlo. Hay que descubrir la forma nueva que Dios tiene. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Mi manera de pensar cambia cuando le dejo a Dios que transforme mi mente. Al dejarle a Dios que transforme mi mente,
soy sanado y restaurado. Amén. Soy sanado y restaurado. Porque entonces el Señor aplica la medicina. Los principios del reino me sanan. Sana mi vida, sana mi corazón, sana mi familia, sana mis finanzas. Y todo eso lo logro dejando que el Espíritu Santo obre. Dejando que el Espíritu Santo obre. Una mente renovada es lo que hace que entonces pueda caminar en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar juntos por esta palabra. Vamos a cerrar este tiempo orando juntos a Dios. Así que ahí donde estás, no te distraigas porque mira, yo sé que Dios trajo esta palabra porque hay gente que hoy todavía está luchando con cosas y necesita que eso se rompa. Patrones de conducta que no podés romper. Tal vez hay cosas que te vinieron saliendo mal y tal vez, mira, hoy llegaste echándole la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Tal vez le echaste la culpa al mundo, al país, a los gobernantes, a lo que te pasó, a lo que te faltó, a lo que te sobró. ¿Cuántas veces? A veces pensamos, si esto cambiara, yo estaría mejor. ¿Vieron? No pasa así. Si cambiara la situación económica del país, a mí me iría mejor. Si tuviera otra cosa en la familia, otra familia tuviera, sería diferente. Si mi esposo cambiara, si mi hijo cambiara. Y vamos a lo externo, ¿no? Y el Señor dice, no. Hay un nuevo pacto, hay algo nuevo que yo he hecho en tu vida. Cambia tu manera de pensar. Lo tenemos allí, en la entrada de este auditorio, bien grande. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Está parafraseado este versículo en Romanos 12. Y como a veces decimos, lo pasamos, lo leemos, lo vemos, pero hoy Dios nos ha hablado con eso, ¿no? Nos ha ministrado. Dios le estaba diciendo a través de Pablo a estos primeros cristianos judíos, miren, hay un nuevo tiempo, ya no son malos sacrificios, ya no es más eso, ya no es lo externo, no se estén involucrando en esas cosas, no miren lo del mundo, no copien las conductas, no hagan las cosas, no busquen lo externo. Para agradar a Dios, entréguense de todo corazón. Tiene que haber una entrega total. Tiene que decirle, Señor, yo te entrego mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar de verdad. Porque si no me voy a frustrar. Porque si no en algún momento las cosas no me van a salir y como estoy mirando en lo externo, no voy a poder cambiar mi corazón ni mi mente. Pero hoy el Señor nos ha hablado. Porque está levantando una generación de cristianos con una mente renovada. Y esa mente renovada nos va a permitir sostenernos en este tiempo y en el que vendrá. Firmes en la palabra de Dios para ser bendecidos y ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? En todo lugar donde nos desarrollemos. Así que si Dios te ha hablado con esta palabra, levanta tu mano ahí y decirle, acá estoy, Señor, ¿sí? Vamos a orar al Rey. Y si vas a hacer esta oración conmigo, hagámosla juntos. ¿Qué te parece? Yo anoté algunos puntos de acá porque oraba esta mañana repasando la palabra y diciendo, Señor, yo lo quiero hacer para mí esto primero, ¿sí? Y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, hoy te entrego todo. Hoy me entrego por completo. Hoy me entrego como sacrificio vivo y agradable para vos. Hoy entrego mi cuerpo, todo mi ser, para que vos me transformes. Renuncio a toda forma equivocada y a toda costumbre de este mundo. Te pido perdón si alguna vez me volví un imitador de aquellas cosas de las cuales vos ya me sacaste. Hoy dejo
al Espíritu Santo que obre con poder en mi vida. Te pido que transformes mi mente. Dame una mente renovada. Crea en mí una nueva forma de pensar mi vida, mi mundo interior, mis deseos, mis proyectos personales, mi matrimonio, la crianza de mis hijos, mis amistades, mis relaciones, mis finanzas, mi servicio. Te pido que lo hagas todo nuevo. Y hoy declaro que voy a dar fruto conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Rey. Y luego haré una oración por todos, ¿sí? Gracias, Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios. Lo entrego a ti. Lo entrego a ti. Y mientras le adoramos, mi corazón, entregale a Él es tuyo, eso que tenés que entregarle. Vos sabés, yo no puedo decírtelo, vos sabés. Yo sé lo que tengo que entregarle. Yo sé aquello por lo que estoy luchando para cambiar. Y Dios lo sabe. Pero lo estoy entregando a Él. Lo estoy poniendo en sus manos para que Él lo haga nuevo. Una forma de pensar diferente. Yo quiero cambiar, Señor, en mi carácter, en mi forma de actuar, de resolver las cosas. Yo quiero que saques de mi vida el temor, el enojo, la ira, la falta de carácter, la timidez. ¿Qué cosas tenés que entregarle al Señor? Decile. Todo lo rindo en tu altar. Yo me entrego como sacrificio vivo, agradable, perfecto para ti, Señor. Quiero que vos hagas algo nuevo en mi vida. Santo. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Señor, oramos en esta mañana, preciosa presencia de Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos habla, nos confronta, nos transforma, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, nuestra mente. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, porque vos te entregaste primero. Por eso hoy, Señor, hoy te entregamos nuestra vida por completo. Hoy, Señor, no queremos dejar ningún área escondida de vos, sino que abrimos por completo nuestro corazón y lo profundo de nuestra mente, aún donde ni siquiera nosotros podemos revisar, aún en nuestro subconsciente. Aún ahí te damos permiso para que explores, para que revises a través de tu Espíritu Santo y puedas transformar y renovar todo lo que haga falta. Hoy, Señor, oramos y yo oro por mis hermanos y por mí, y renunciamos a los patrones equivocados de conducta, a las costumbres de este mundo. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Perdonanos, no queremos ser imitadores de aquello a lo cual vos ya nos sacaste. Hoy te damos permiso, Espíritu Santo, obra, transformanos, transforma nuestra mente. Señor, danos una nueva forma de pensar, de concebir el mundo, de concebir lo que has puesto en nuestra vida. Señor, yo declaro que en el nombre de Jesús aquí se levantan en este tiempo hombres con mentes renovadas, mujeres con mentes renovadas,
esposos, esposas con mentes renovadas, papás, mamás con mentes renovadas, hijos con mentes renovadas. Oro, Señor, y declaro que se levantan profesionales, oficios, empresarios, empresarias con mente renovada, empleados, empleadas con mente renovada, estudiantes, profesores con mente renovada por el poder del Espíritu Santo, que conciban las cosas a través del reino de Dios con los principios de la palabra, con el sistema del reino, no con el sistema de este mundo, para que podamos prosperar, podamos avanzar, podamos soltar bendición, porque somos bendecidos primero por vos. Declaro que se levantan hombres y mujeres que sirven en la iglesia y que sirven a través de la iglesia a la sociedad con una mente renovada. Arrancá, Señor, los principios equivocados de este mundo que arrastramos aún generacionalmente. Sacá de nosotros el egoísmo, el temor, la ira, el enojo, la forma de resolver las cosas, Señor, como este mundo propone. Hoy te pedimos que nos renueve por completo y que a través del poder del Espíritu Santo demos fruto para tu gloria, que podamos ver y cumplir tu voluntad preciosa, agradable, perfecta, buena para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si le adoramos un momento más? Y volvemos a decir esto, pero escuchen, antes de adorar, qué bueno ahora que hemos comprendido toda la palabra en su contexto y lo que el Espíritu nos habló. Antes de adorar y después de haber hecho esta preciosa oración y esto que Dios está haciendo, te leo de nuevo Romanos 12, 1 a 2, para vos y para mí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria al Rey. Le decimos juntos: es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti, mi corazón. Adorar, decíselo a Él. Esto es tuyo y de Él, mío y de Él. Su momento para decírselo al Señor. Lo entrego a ti, todo lo que amé, lo rindo a tus pies, y todo lo que soy, todo lo que soy, es tuyo, Dios. Como sacrificio vivo le decimos: todo lo entrego. Vos y yo somos ese sacrificio vivo, vivo. No hay más obras muertas, no hay más necesidad de muerte. Ahora hay vida, ahora hay vida en el nombre de Jesús. Ahora es el poder de la resurrección y el poder de la vida. Morimos a lo que no le agrada.
opera el poder de la vida, el poder de aquel que venció a la muerte, venció al pecado. Purifica mi vida, Señor, purifica mi mente. Santo, santo, santo. Una vez más vamos a decirle todo, todo, todo. Sí, Señor. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a aquel que dio su vida por nosotros y a quien le rendimos la nuestra? En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.